¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Espero que estéis muy bien. Hoy hablamos de que el término inteligencia artificial cumple ya 70 añitos y seguimos sin ponernos de acuerdo en para qué sirve ni quién manda en ella, o en él, o en fin, en lo que sea. También hablamos de cómo los diputados del Congreso utilizan la inteligencia artificial para escribir sus discursos. Bueno, podemos decir que utilizan algún tipo de inteligencia. También hablamos de que el loro estocástico, según parece, ya es historia. Hablamos también de qué nos dice la filosofía ética sobre esta tecnología. Hablamos también de qué le preocupa más a un experto en inteligencia artificial que las propias empresas tecnológicas. Y hablamos de una contradicción. ¿Cómo es posible prohibir las pantallas en el aula mientras a la vez se exige competencia digital? Pues según parece esto ya tiene un nombre, se llama apagón pedagógico. Don Guillermo Antón, el profe productivo, nos va a contar qué es Alpha School. Nos explica en qué consiste el Vibe Coding para docentes y de paso nos enseñará a crear aplicaciones educativas con Gemini Canvas o con Gemini Canvas. Don Jesús Rivas de Redacta.me nos traerá otra sabia píldora educativa sobre buen uso de la inteligencia artificial. Y si te quieres llevar un libro de Don Guillermo Antón para casa, ¿por qué no participas en nuestros acertijos peliculeros? ¿Te vienes? Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Hay una pregunta que llevamos años formulando de la manera equivocada. ¿Puede pensar la inteligencia artificial? Pues depende de lo que entendamos por pensar, nos dice Senén Barro, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Y esta respuesta es en realidad la más honesta que se puede dar ahora mismo, porque llevamos demasiado tiempo instalados en dos trincheras igualmente cómodas. Por un lado, los que dicen que la IA no es más que un loro que predice palabras, y por otro lado, los que anuncian el apocalipsis o el paraíso según el día. Antonio Ortiz lo desmonta con precisión. El término loro estocástico no surgió de la nada, viene de un artículo académico publicado en 2021 por Emily Bender, Timnit Gebru y otras investigadoras, que cuestionaban los riesgos de los grandes modelos de lenguaje. Algo que a día de hoy ya no tendría ningún sentido, porque llamar loro estocástico a los modelos actuales es lo que Joseph Head llamaría desinformación culta. Una afirmación técnicamente correcta, los LLM se basa en predecir el siguiente token, usada para sostener una tesis que ya no se aguanta. Los modelos de hoy planifican, revisan sus propios errores, rechazan instrucciones cuando corresponde. Un loro que hace todo eso, escribe Ortiz, ha dejado de ser un loro. Mientras resolvemos si la IA piensa o no, la vida sigue. Y la vida en este caso tiene escaño en el Congreso. La inteligencia no tanto. Amanda Mars nos cuenta que varios diputados y asesores reconocen usar ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. para preparar intervenciones, escribir comunicados y moldear el tono. Ahora pónmelo más agresivo, le pide uno al modelo. Otro ha externalizado casi todas sus publicaciones en X a la máquina. El filósofo político Daniel Innerarity lo pone en perspectiva. Si Churchill le hubiera preguntado a la IA si convenía entrar en la Segunda Guerra Mundial, probablemente le habría dicho que era una irresponsabilidad. Y puede que hoy viviéramos en una Europa muy diferente. Glup. Julio Gonzalo, catedrático de la UNED, afirma que el discurso en redes ya está contaminado y empieza a generar hartazgo porque casi nadie parece tener voz propia. La herramienta que prometía liberar tiempo para pensar está siendo usada en muchos casos para dejar de hacerlo. Y entonces llega Adela Cortina, catedrática de Ética, y se pregunta ¿IA para qué? La IA no puede darse a sí misma una finalidad porque carece de intención. Son los seres humanos quienes deciden para qué sirve, quién se beneficia y quién paga el pato, porque alguien siempre lo paga.
los supervisores mal pagados que entrenan los modelos, por ejemplo, los países menos desarrollados que vuelven a ser colonia, esta vez de datos, el planeta que aguanta los centros de datos. Los algoritmos no toman decisiones, ofrecen soluciones. Las decisiones y la responsabilidad que conllevan siguen siendo nuestras. Senén Barro añade un matiz político y es que le preocupa más Trump que OpenAI. Ahí está el problema real, dice Barro, no tanto en las empresas tecnológicas, sino en los poderes públicos que las usan, las regulan o las ignoran según convenga. Y mientras todo esto ocurre a escala global, en un cole de Valencia, Eduardo Pérez, responsable de innovación pedagógica, lleva semanas dándole vueltas a una contradicción que conocemos bien quienes estamos en las aulas. La administración, mientras que exige que el alumnado desarrolle una competencia digital, acaba de volver a restringir el uso de dispositivos en primaria. Eso sí, cuando llegan las evaluaciones externas, las pantallas se habilitan sin límite ni horario. Si la pantalla sirve para aprender, se prohíbe. Si sirve para que la administración obtenga estadísticas, barra libre. Pérez lo llama apagón pedagógico. Debatimos si la IA piensa mientras la usamos para no pensar. Nos preguntamos si los modelos tienen voz propia mientras las instituciones pierden la suya. Reclamamos competencia digital como objetivo curricular y retiramos las herramientas del aula. Exigimos ética a las empresas tecnológicas y la obviamos en los despachos donde se legisla. La solución no está en prohibir, ni en abrazar todo sin criterio, ni en delegar la responsabilidad en Bruselas o en Silicon Valley. La solución es lo de siempre, lo que nunca debió dejar de serlo. La solución, educación con mayúscula y tilde en la O. Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, cómo en el chat vamos a explorar. Con redacta.me Jesús Rivas nos viene a enseñar. En esta vuelta de vacaciones no puede faltar en el programa, que no falta nunca, don Jesús Rivas de redacta.me, que viene a darnos una nueva edupíldora sobre buen uso de la inteligencia artificial. Muy buena, Jesús. Hola Luis, hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial agéntica, un recurso cada vez más utilizado en el ámbito educativo, se relaciona con la protección de datos en base a la guía de orientaciones publicada por la Agencia Española de Protección de Datos. Y es que, para el que no esté familiarizado con el término, cuando hablamos de IA agéntica nos referimos a sistemas de IA capaces no solo de responder a preguntas, sino de interactuar de forma autónoma para conseguir los objetivos. Sabemos que la inteligencia artificial está transformando la educación al permitir personalizar el aprendizaje, a través de, por ejemplo, herramientas autónomas que pueden gestionar datos de los estudiantes y adaptar el contenido educativo según sus necesidades individuales. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos ha destacado la importancia de integrar el diseño de sistemas de IA que prioricen la protección de datos desde su inicio. Y esto es crucial, especialmente cuando se manejan datos personales sensibles en contextos educativos. Es vital que las instituciones educativas definan claramente los roles y responsabilidades en el tratamiento de datos gestionados por IA. Por ejemplo, si un sistema educativo procesa datos personales, debe garantizar el cumplimiento con normativas de protección de datos. En muchos casos, los responsables del tratamiento deberán actualizar sus avisos de privacidad y sus registros de actividades de procesamiento para reflejar cómo se utiliza la IA con agentes, qué datos procesa, qué destinatarios y terceros países están involucrados y qué medidas de seguridad se aplican. Los sistemas de educación basados en IA agéntica deben facilitar que los estudiantes puedan ejercer derechos sobre sus datos, y esto significa tener procedimientos claros para abordar solicitudes de acceso o modificación de los mismos. La implementación de procesos automatizados de toma de decisiones en el sector educativo puede ser muy ventajosa, pero debe manejarse con cuidado para no infringir en derechos a eliminar la intervención humana. La regla del 2 considera 3 elementos: si el sistema procesa automáticamente información no controlada, si accede a información sensible y si realiza acciones automáticas. Se consideraría inaceptable una configuración que combine los 3 elementos sin las salvaguardas correspondientes. Siempre debe aplicarse al menos una restricción, por ejemplo, la aprobación humana antes de realizar acciones automáticas cuando la información no está controlada, o quizás sólidas garantías de integridad y seguridad cuando se trate de datos sensibles.
Pues bien, Luis, la integración de la inteligencia artificial en la educación presenta oportunidades emocionantes para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, es fundamental que las instituciones educativas se comprometan a proteger la privacidad de los estudiantes, asegurándose de que la implementación de cualquier herramienta de IA cumpla con las normativas vigentes de protección de datos. Hasta la semana que viene, Luis. Nos viene a enseñar cómo la IA podemos usar. Con María Chat vamos a explorar. Con María Chat vamos a explorar. Escucha bien, no pierdas el compás. En redacta.me te guiará. Aprende más, tu mente expandirá. Con cada píldora que Jesús dará. ¿Se te han acabado las vacaciones? Tómatelo con calma, take it easy, porque ya está aquí don Guillermo Antón, el profe productivo. Muy buena, Guillermo. Buen día, Luis. En primer lugar, un fuerte saludo a los docentes del curso Una IA a tu alcance, organizado por el INTEF, y en el que me encuentro como tutor, ya no sé si es de la 4ª o de la 5ª edición. Hoy os quiero hablar de un experimento educativo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Se llama Alpha School y su propuesta es sencilla de explicar, pero algo incómoda de digerir. Si no habéis oído hablar de ello, pues os hago un resumen. Imagina una escuela en la que los alumnos solo dedican 2 horas al día a contenidos académicos, como matemáticas o lectura, y lo hacen prácticamente solos, frente a un ordenador, guiados por sistemas de inteligencia artificial, que adaptan el ritmo, los ejercicios y el nivel en función de su rendimiento. No hay profesores de materias en el sentido tradicional. En su lugar hay adultos, tutores, que actúan como guías, motivan, acompañan y supervisan, pero que no se encargan de explicar contenidos ni diseñan clases, que para eso está la IA, ¿no? El resto del día, aparte de estas 2 horas, se dedica a talleres prácticos, habilidades para la vida, emprendimiento, comunicación o deporte. La idea subyacente es que la IA se encargue de la instrucción académica y los humanos se centren en lo que las máquinas no pueden hacer, al menos de momento. Y todo esto se apoya en plataformas inteligentes adaptativas que registran absolutamente todo, desde el progreso hasta el nivel de atención del alumno, generando itinerarios personalizados en tiempo real. La promesa es potente, aprender el doble en la mitad de tiempo. Oh, really? Si miramos este modelo con objetividad pedagógica, hay cosas que llaman mucho la atención. La primera ventaja evidente es la personalización, porque cada estudiante avanza a su ritmo, sin frenos artificiales ni arrastres innecesarios. Esto es algo que llevamos décadas intentando hacer en educación y que, siendo sinceros, rara vez lo podemos conseguir en aulas con 25 o 30 estudiantes y con algunos de ellos con necesidades educativas. La segunda ventaja, evidentemente, es la eficiencia. Reducir el tiempo dedicado a contenidos académicos a 2 horas diarias rompe completamente con la estructura tradicional de la escuela. Y eso para muchos estudiantes puede ser liberador. Y la tercera, muy interesante, es el cambio de foco. Si lo académico lo gestiona la IA, el tiempo humano se va a dedicar a habilidades que sí parecen más difíciles de automatizar, como la comunicación, la creatividad o el trabajo en equipo. Pero claro, todo esto viene con letra pequeña. Primero, de momento no hay evidencias independientes sólidas que respalden estas promesas de aprendizaje acelerado. Los datos que se manejan suelen ser internos y poco transparentes. Y claro, es posible que estén mostrando únicamente la información positiva que les favorece. En segundo lugar, aparecen dudas sobre el impacto en el desarrollo emocional y social de los estudiantes. Algunos artículos que he consultado hablan de estrés, presión por las métricas y una experiencia educativa demasiado centrada en los resultados cuantificables. Y esto es lo que se llama la ley de Goodhart. Cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. Y aplicada a la educación, si medimos el aprendizaje mediante resultados de los resultados de los exámenes dejan de ser una buena medida del aprendizaje. Me la voy a apuntar para que os la explique con más detalle en el próximo episodio en el que venga el profe entero. En tercer lugar, el modelo depende completamente de la tecnología. Si el aprendizaje se convierte en interacción con software, corremos el riesgo de reducir la educación a una secuencia de tareas optimizadas, pero no necesariamente significativas a nivel social. Y el cuarto y último, pues hay un tema de pasta que no podemos ignorar, el acceso. Estamos hablando de centros privados con matrículas que rondan los 40 o 60.000 dólares al año. Oh, really? Y es que este método puede ser la bomba empaquetada, pero solamente para quienes puedan dedicar esa cantidad a la educación de sus hijos. Y aquí es donde traigo la pregunta que realmente importa, para provocar vuestro pensamiento crítico. Si este modelo consigue mejorar resultados académicos de forma significativa, ¿justificaría implantarlo? En el fondo, lo que plantea Alpha School es una redefinición de lo que es aprender. Porque aprender puede ser avanzar rápido en matemáticas y lectura, optimizando cada minuto, cada ejercicio y cada error. Pero también puede ser equivocarse sin ningún tipo de presión,
debatir y avanzar con los compañeros o interaccionar con un profesor que, además de explicar contenidos, interpreta, adapta y conecta con sus estudiantes. Volvemos con ello a la frase de Lev Vygotsky. El aprendizaje es un proceso social en el que los estudiantes participan activamente. La cuestión es si queremos una educación diseñada para maximizar rendimientos académicos o una educación que asuma que hay cosas que no se pueden medir en clics, en métricas o en porcentajes de progreso. Y aún así sería un error descartar este tipo de modelos sin ponerlos a prueba y mirarlos de cerca, porque nos guste o no, la IA va a entrar en la educación y necesitamos espacios también donde experimentar, probar, equivocarnos y ver hasta dónde se puede llegar. Y AlphaSchool es uno de estos experimentos, radical y polémico. Y también es posible que no sea el modelo que termine funcionando, pero sin probar este u otros modelos que vendrán, no podremos encontrar un camino correcto y avanzar. Quizá dentro de unos años miremos atrás y veamos estas escuelas como un primer intento, necesario pero incompleto, de integrar la IA en educación. Lo único claro es que el debate actual ya no es si la IA va a cambiar la educación, que lo va a hacer, sino que el debate consiste en cómo queremos que lo haga. Bueno, y aquí cierro con las AlphaSchool de Estados Unidos y ahora vamos con la creación de actividades interactivas con el Canvas de Gemini. Imagina el futuro al enseñar, con videos que puedes crear. Imagina explicar sin repetir conceptos duros fáciles de seguir. Videos hechos para cada perfil, adaptados justo a quien va a aprender. Pero no es futuro, ya está aquí. Con ella lo puedes construir. En los últimos 2 años hemos pasado de ver la creación de actividades educativas interactivas como algo casi exclusivo de perfiles técnicos a tenerla al alcance de cualquier docente que sea capaz de explicar con detalle una idea. Y aquí entra en juego uno de estos conceptos que está empezando a sonar cada vez, el llamado byte coding, es decir, crear aplicaciones sin saber programar, simplemente describiendo con lenguaje natural lo que queremos que ocurra. Desde el punto de vista docente esto es muy potente, porque muchas veces tenemos ideas muy claras de actividades que funcionarían bien en el aula o que podríamos probar, pero que se quedan en eso, en ideas, porque no sabemos cómo llevarlas a la práctica a nivel técnico. Bueno, o antes no sabíamos, porque ahora con herramientas como los artefactos de Claude, de los que ya hemos hablado en un episodio anterior, o Gemini con su entorno Canvas, esta barrera ha desaparecido en gran medida. Y hoy me voy a centrar en Gemini. Eso sí, no os voy a engañar, esto tiene límites. No vamos a crear aplicaciones muy complejas, como si fuera un Netflix educativo. Pero sí podemos llevar a cabo propuestas sencillas, funcionales y que nos pueden resultar muy útiles en nuestras aulas. Como ya he dicho en un episodio anterior, ya comentamos los artefactos de Claude. Y hoy vamos a hablar de Gemini Canvas, que juega en esta misma liga. Vamos al lío. Necesitamos, como siempre, una cuenta de Google, acceder a Gemini y seleccionar la herramienta del Canvas. Y ahora viene la parte más importante. Hay que describir muy bien lo que queremos. Pero bueno, nada que no sepáis los que ya nos escucháis de forma habitual. No basta con decir, hazme una actividad, lo que tenemos que especificar es cómo funciona, qué tiene que hacer el estudiante, qué botones aparecen y dónde están, qué tipo de interacción va a ocurrir, a qué nivel educativo va dirigido e incluso detalles de diseño, si queremos afinar un poco más. De hecho, mi recomendación es que merece la pena pararse un momento antes de escribir el prompt y pensar bien la estructura de la actividad y ponerlo todo por escrito para ordenar estas ideas. O si eres de los espabilados de la IA, dialogar con la aplicación de voz en el móvil y pedirle ayuda a Gemini o al modelo que tú utilices para organizar tus ideas antes de llevarlas al Canvas y que te ayude a redactar el prompt, por supuesto. Voy a explicarlo con un ejemplo muy concreto que luego podéis revisar en el artículo del blog que Luis va a dejar enlazado. El ejemplo es de biología porque es el terreno, veis, en el que me muevo cómodo y sé distinguir si los resultados son aceptables o son pura basurilla. Le pido que cree una actividad interactiva sobre los ciclos de vida de varios seres vivos que yo he marcado. El estudiante va a tener que elegir uno de estos organismos de entre los propuestos y le van a aparecer frases desordenadas y tendrá que arrastrarlas y ponerlas en orden para describir de forma adecuada el ciclo de vida del organismo que haya elegido. Después hay un botón de comprobación para ver si lo que ha ordenado es correcto y que proporciona feedback inmediato. Y también hay mensajes de refuerzo. Y todo esto envuelto en un diseño muy chulo adaptado a estudiantes de primero de la ESO, con algún emoji para hacerlo también más visual. En el prompt que he redactado explico todos estos detalles, le doy a enviar y en 2 o 3 minutos tenemos una primera versión funcional.
Y esto hace no tanto era impensable sin tocar código de programación. A partir de ahí podemos probar la aplicación directamente, ver si funciona bien, si tiene sentido y empezar a afinar. Como siempre, el profe al control de la IA para que los resultados tengan sentido pedagógico. Como suele pasar con la IA, no todo sale perfecto a la primera. A veces la explicación falla o no hace exactamente lo que nosotros habíamos imaginado. No pasa nada. Se lo explicamos a Gemini en lenguaje natural y le pedimos que lo corrija. Probar y ajustar y volver a repetir. Cuando ya tenemos algo que funciona bien, llega una de las partes más sencillas, que es compartirlo. Porque con un clic en el botón de compartir, Gemini va a generar una página web independiente con un enlace público y este enlace lo podemos enviar directamente a nuestros estudiantes. Y no necesitan tener cuenta en Gemini para usarlo. Si tienes una web o un blog, incluso puedes integrar la actividad con código HTML. Aunque aquí entramos en un terreno un poquito más técnico porque tienes que saber cómo gestionar esto. Nos abre muchas posibilidades reales en el aula, porque se pueden crear líneas de tiempo interactivas, se pueden diseñar videojuegos sencillos, como los que ha hecho Luis en algún momento, preparar test de todo tipo sobre cualquier material educativo o desarrollar simuladores y modelos, un terreno muy interesante para las ciencias. Y aquí os lanzo una sugerencia que me parece útil. No hace falta inventarlo todo desde el principio. Podemos buscar inspiración en otras herramientas, como Claude, que ya incluye ejemplos de artefactos con prompts predefinidos, que podemos copiar, adaptar y reutilizar. O simplemente revisar las redes sociales y ver qué ha hecho otras personas para llevarlo a nuestro terreno. La primera regla de la productividad es no reinventar la rueda, así que no tengas escrúpulos en copiar algo que ya funciona y adaptarlo a tus circunstancias y necesidades. Consejo del profesor productivo. Porque muchas veces no se trata de ser original, sino de saber combinar ideas que ya funcionan. Bueno, en resumen, lo que tenemos ahora mismo con Gemini Canvas o con los artefactos de Claude es una forma muy accesible de crear actividades interactivas que antes estaban fuera del alcance de la mayoría de los docentes. No sustituye a todo lo que hacemos, evidentemente, y ni es perfecto, ni permite hacer proyectos muy complejos, pero sí abre una puerta muy interesante para llevar nuestras ideas al aula de una forma mucho más directa. Y, como siempre, si probáis este tipo de actividades con Gemini o encontráis alguna especialmente interesante, ya sabéis, nos lo contáis en los comentarios o en las redes, que al final de esto se trata, de compartir lo que vaya funcionando. Correcto. Varias cositas sobre Alpha School. Después no vale quejarse. Había que hacer pruebas. Si nadie dice nada, después nos la meterán doblada. Y así he hecho ya la rima del día. Sobre el bytecoding, probadlo. Si no lo habéis probado, probadlo. Y por favor, si estáis haciendo cosas en el aula, estamos esperando que las compartáis con nosotros, porque realmente de lo que se aprende, entre otras cosas, es del ensayo-error. Guillermo, como siempre, un lujo. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos a todos y todas y nos escuchamos en el próximo episodio. Imagina elegir cómo sonar, voces distintas para explicar. Imagina estilos para ilustrar, desde lo real a lo más visual. Pero no es futuro, ya está aquí. Con ella lo puedes construir. Imagina no tener que esperar, porque ya lo puedes usar. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Y otra vez llegamos al final del programa, así que nos vamos con los acertijos peliculeros. La semana pasada escuchábamos... Frankie es un puto psicópata, tío. Pero es un amiguete, así que ¿qué puedes hacer? En efecto, ¿qué se podía hacer? ¿Mantenerse al margen mirando e intentando no involucrarse? Begley tampoco le pegaba las drogas, solo le pegaba a la gente. Eso era lo que le daba marcha, su propia adicción sensorial. ¡Vale! ¡Vale, vale! A esa tía le han abierto la cabeza y de aquí no se va ningún menda hasta que sepamos quién fue el cabrón que lo hizo. ¿Tú quién cojones eres? ¡Sí!
Se trataba de la película Trainspotting, dirigida en 1996 por Danny Boyle. El ganador de esta semana no es otro que Marcos Renton, de La Algaba, en Sevilla, que se va a llevar a casa el libro Notebook LM para profesores, en su edición recién revisada de Guillermo Antón. Enhorabuena, Marcos. ¿Y para esta semana? ¿Alguien tiene un saco de sobra? No, nadie tiene un saco de sobra. Eso no era una pregunta. ¿Hay que llevarlos cabalgando? ¡Hay que joderse! Si no las lleváis cabalgando, os cargáis toda la gracia. Pues yo no veo un carajo con este trapo. Ni puedo respirar ni puedo cabalgar con esta mierda. Pues que os jodan, yo me voy a casa. Todo el día mirando cómo mi mujer trabajaba para prepararos 30 sacos para vosotros, hijos de puta desagradecidos. Y no hago más que oír críticas, críticas y críticas. En adelante no nos pidáis nada más ni a mí ni a los míos. Vamos a ver. No olvidemos por qué estamos aquí. Tenemos a un negro asesino detrás de esa colina. Y hay que darle una lección. Ahora estoy hecho un lío. ¿Llevamos los sacos, sí o no? Yo creo que todos pensamos que lo del saco era un detalle. No quiero señalar a nadie, pero se podían haber hecho mejor. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook. Y si eres el primero o la primera en acertar, te enviaremos a tu dirección postal uno de estos dos libros, ChatGPT para profesores o Notebook LM para profesores, los dos de Guillermo Antón. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en el canal de YouTube. En estos tiempos, recordad siempre que si no ganamos, estamos perdidos. Moderad vuestro entusiasmo y que la luz eléctrica os acompañe. Adiós. This is the time for inner
future is at hand. This is not time for fun or victory. This is not time for political period. It's not time for action. Winning, great death is